Bienvenidos esta mañana, cada uno de ustedes que está mirando este video en Facebook, en YouTube, en Capilla de Calvario, palmdesert.com, calvarychapelpalmdesert.com. Les invitamos esta mañana a que oren con nosotros y que alabemos a nuestro Dios. Salmo 91 dice: no tendrás temor, espanto nocturno, ni flecha que vuele de día, ni de peste, ni de la oscuridad, ni de la plaga en el pleno día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no te llegará. Es exactamente lo que está pasando en estos días. Están cayendo miles a nuestra mano derecha y 10,000 a nuestra mano izquierda, pero el Señor nos mantiene firmes. En esta mañana quiero invitarles a que nos entreguemos a Jesucristo totalmente, a que le demos toda la gloria y toda la honra a Él, no solo en las canciones, no solo en el culto, sino en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Amén. Les invitamos a que alabemos con Él en esta mañana. Gracias sublime, Señor. En el nombre de Cristo. Gracias sublime, Señor. Te alabamos, Señor. Oh, aleluya. Solo tú eres digno, Señor. Tú creaste los cielos y la tierra. Aleluya. Mira lo que dice. Él rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias, Señor. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, por lo que hiciste en esa cruz del Calvario. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, Díselo. digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios,
Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno, 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 gracias sublime. Su amor es perfecto. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya. Por lo que hiciste en mí. Te alabamos, Señor. Señor, la gloria es para ti, Padre Santo. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, Padre, porque tu gracia es sublime, Señor. Y sabemos, Padre, que tú estás aquí. Tú estás aquí con nosotros en estos momentos que estamos pasando, con todas las familias, con todos los hogares, con todos los padres de familia, con todas las madres de familia y con los hijos, con la ciudad y con los países, Señor, y con el mundo. Todo está en tus manos, Señor. Tu palabra dice que tú eres dueño del oro y la plata y de todo el mundo, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Dios. Te adoramos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Díselo. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, dile. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón,
camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, sí, Señor. Sí, Padre Santo, así eres tú, Señor. Y aunque no podamos ver, Señor, sabemos que tú estás obrando, Señor, que siempre estás ahí, Señor, buscando al afligido, escuchando la oración, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Díceselo, díselo. Aleluya. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dile. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dile milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Sí, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Dios. Aleluya. Bendito Salvador. Así eres tú, Señor. Así es tu misericordia. Así eres tú, Padre Santo. La gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Amén. Hay que siempre alabar al Señor. No importa por lo que estemos pasando, no importa por lo que vamos a pasar, siempre hay que estar atentos a lo que Él nos dice, siempre estar buscando de su rostro, buscando de su Espíritu Santo y enseñando, predicando. Amén. Amén. Así como Pablo, tenemos que tomar
a Pablo como ejemplo de lo que él hacía. Bueno, hermanos, con tristeza y dolor vengo a ustedes en esta mañana, porque este es el sexto día, el sexto domingo, perdón, que no podemos reunirnos juntos como familia, como lo hacíamos por años y años, y que lo tomábamos por como si fuera algo natural, como si fuera algo normal, y que jamás iba a terminar, así como tomamos nuestra vida. Pensamos que siempre va a haber mañana. Pensamos que tenemos un año más. Pensamos que tenemos 50 años más. Y siempre hemos estado predicando que no sabemos qué va a pasar mañana. Por eso es que es tan importante predicar la palabra de Dios, estar preparados. Por eso es que Pablo lo hacía con tanto entusiasmo, lo hacía con esas ganas de que conocieran al Señor Jesucristo. Así quiero, hermanos, que conozcan a Jesucristo, el que nos va a salvar, no solo de la ira de Dios, sino que de todo lo demás. Nos va a dar salvación, nos va a dar redención. Él provee todo lo que nuestras necesidades. Pero tenemos que hacer de nuestra parte. Tenemos que decirle sí. Tenemos que decir, Señor, tú te pongo en el primer lugar en mi vida. Te pongo en el primer lugar en mi casa. Te pongo en el primer lugar en mi trabajo. En las cosas que yo hago todos los días, te pongo en primer lugar. Porque el Señor es un Dios celoso. Él no quiere el segundo lugar en nada, y menos en tu corazón. El corazón le pertenece a Cristo. Él es nuestro creador. Él te creó a ti, hermano, y me creó a mí. Así es que no importa si tú creas en Cristo o no creas en Cristo, dice la palabra que va a haber un día donde todo aquel que cree y no cree se arrodillará ante el Señor de rodillas. ¿Por qué? Porque van a tener reverencia, porque van a saber quién es Él en verdad. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Creyente o no creyente, van a doblar esa rodilla y le van a decir a Jesús, Señor, tú eres el Rey. Dice que toda lengua confesará que Él es el Rey. Así es que, hermanos, por eso es que es tan urgente estos mensajes, que escuchemos la palabra de Dios, que escuchemos lo que el Señor nos dice. Amén. Por eso es que estoy triste, porque no nos podemos reunir, pero el Señor está en control. Así como Jesucristo vino a Getsemaní y se arrodilló y estaba angustiado, estaba triste, agobiado, estaba pasando por un momento difícil y le rogaba a su Padre que si había alguna manera de que no pasara por esas cosas. ¿Y saben qué? El Señor no dijo nada. Los cielos se quedaron callados. ¿Por qué? Porque el mundo necesitaba un redentor. El mundo necesitaba alguien que pagara la deuda que ninguno de nosotros podía pagar. Y esa persona era Jesucristo. Y Él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ya saben el resto de la historia. Fue llevado, fue ejecutado, muerto como criminal, pero siendo inocente. Amén. Esta mañana seguimos en el libro de Primera de Tesalonicenses, escrito por Pablo. ¿Sí se acuerdan de Pablo? Pablo ahora ha hecho un gran cambio. El título para hoy es El carácter de un ministro de Dios. Es importante. Ustedes tal vez se preguntarán, oh, pero está hablando del pastor, está hablando de los pastores, está hablando de todo aquel
que esté a cargo de una iglesia. No. La palabra de Dios le habla a todos. En el reino de Dios no hay alguien que se queda en la banca. Todos somos parte del equipo. Todos somos parte de la guerra. Porque, hermanos, es una guerra lo que está pasando allá afuera. ¿Ok? No es contra carne, pero sí es contra potestades, contra cosas que no miramos. Así es que necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. El carácter de un ministro de Dios. Todos tenemos un ministerio con M minúscula, M chiquita. El padre de la casa tiene su ministerio con su esposa, con sus hijos. El pastor tiene el ministerio con la iglesia. Y las ovejas tienen el ministerio de salir a la iglesia, de fuera de la iglesia, y llevar la palabra a todo aquel que conocen. Todos somos ministros de Dios. Todos ministramos. Es por eso que esta palabra nos va a caer a todos. Porque necesitamos de hablar de Cristo. De llevar las buenas nuevas. Así como lo hizo Pablo. Y él fue nuestro ejemplo de cómo hacer. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos revele su palabra, para que el Señor esté con nosotros. Dice la palabra que oremos sin cesar, oremos sin parar, siempre aclamando la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, siempre aclamando lo que Él nos va a dar para el siguiente día y para hoy. La palabra es urgente. Padre, Señor, en esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, por todos aquellos, Señor, que estamos sufriendo, Señor, en estas circunstancias tan difíciles, Señor. Pero te pedimos, Señor, que en estos momentos busquemos más de ti y que nos quedemos en ti, Señor. Porque tu palabra dice que todo el que está en ti también está en el Padre y tú estás en nosotros. Por eso, Señor, te pedimos que este servicio, Señor, sea de tu agrado. Padre, que nos des oídos para oír, para escuchar tu palabra, para entender tu palabra. Porque, Padre, tu palabra es bendita para nuestras vidas. Tu palabra es luz para nuestro caminar. Y un día tu palabra nos va a ayudar cuando estemos enfrente del gran juez. Esa palabra nos va a librar. Porque, Señor, tú pagaste el precio. Así es que, Señor, prepara nuestro corazón. Que sea una tierra fértil, Señor, para que caiga tu palabra y podamos crecer en ti, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Tienen sus Biblias? Agarren sus Biblias. La palabra de Dios es tan importante. Esto es lo que deberemos de estar enseñando. La palabra de Jesucristo. Amén. Estamos en Primera de Tesalonicenses. Libro a los Tesalonicenses. El primer libro. El capítulo 2. Y Pablo escribió esta epístola a los tesalonicenses. Pablo ha cambiado mucho. ¿Se acuerdan? Pablo tenía un celo por Dios, pero ese celo lo llevaba como no conocía de Jesús, lo llevó a perseguir a los cristianos. Dice la palabra que los arrastraba. Y no importaba si eran hombres o eran mujeres. Y los quería llevar muertos o vivos. No importaba. Los encarcelaba. ¿Por qué? Porque Pablo pensaba que el ser cristiano, el seguir a Cristo, era mal. Que le hacían mal a Dios. Hasta que Jesús mismo le da su mensaje. Yendo a Damasco, él cae de rodillas ante Jesús, así como dije anterior, que todos un día caeremos ante Jesús. Así seas como creyente de Jesucristo o como
un impío que no conoce o no quiere saber de Cristo, que se niega a decir que hay un Dios que creó todo esto, que creó el universo, que creó la luna, las estrellas, el sol, la preciosa tierra donde vivimos y el ser humano. Él lo creó todo. Su grandeza es tan grande, tan inmensa, que no se le pasó ningún detalle. Él te hizo a ti a la perfección y hizo todo lo demás a la perfección. Así es que hasta que Pablo se dio cuenta de que ese Señor, quien había creado todo, le llamó y le dijo: ¿por qué me persigues, Pablo? Y Pablo dice: Señor, ¿quién habla? Dice: soy Jesús. Y todo lo que estás haciendo, todos los que estás persiguiendo, me estás persiguiendo a mí. Y desde ese momento, Pablo dio la vuelta, se arrepintió, y su celo por Dios no se calmó. Pero ahora el Señor le instruyó, el Señor le enseñó las Escrituras, le enseñó lo que tenía que hacer, y Pablo de ahí en adelante, ¿saben qué? Terminó teniendo el carácter de un ministro de Dios, ministrando hasta la muerte, hasta que le decapitaron su cabeza, se la mocharon. ¿Quién de nosotros podíamos predicar a través de esas aflicciones? Eso es lo que nos pide el Señor, que no importa lo que estemos pasando, no importa lo que viene, no importa lo que mires, que tu fe esté puesta en Jesucristo, siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. El carácter de un ministro de Dios. Dice: porque ustedes mismos saben, va a ser del 1 al 12. Vamos a leer el pasaje y después vamos a regresar a ver qué es lo que nos tiene el Señor aguardados para nosotros. Amén. Dice: porque ustedes mismos saben, hermanos, en cuanto a nuestra cita a ustedes, que no fue en vano. Claro que no, porque Pablo estaba dedicado a lo que iba. Al contrario, a pesar de que habíamos decidido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, ¿cómo saben ustedes? Valentía en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran conflicto. Es un poquito comparable a lo que estamos pasando ahorita, ¿verdad? Conflicto a través de nuestras vidas. Pero él era personal, su conflicto. A él lo acusaban a él. Ahora él lo querían perseguir, así como él perseguía a los cristianos. Lo querían perseguir, ¿para qué? Para matarlo. Número 3 dice: pues nuestra exhortación no procedía de error, ni de motivos impuros, ni fue con engaño. Más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el evangelio. Así hablamos, no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestro corazón. Él conoce todo. Porque, como saben, nunca usamos palabras lisonjeras, ni tampoco palabras como pretexto para avaricia. Dios es testigo. ¿Por qué? Porque Dios está en todos lados. Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de ustedes, ni de nosotros, aunque podríamos haberles sido carga como apóstoles de Cristo.
Más bien, entre ustedes fuimos tiernos, como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. Tanto es nuestro cariño para ustedes que nos parecía bien entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. ¡Wow! Porque habían llegado a sernos muy amados. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga, que trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente actuamos entre ustedes, los creyentes. En esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como el Padre para sus propios hijos. Les exhortamos, les animamos y les insistimos en que anduvieran como es digno de Dios, que los llama a su propio reino y gloria. Dios está llamando. Todos los días Dios está buscando a los fieles. Está buscando a aquellos que desean estar con Dios y conocer de Dios. Su palabra es la que nos da la fe para seguir adelante y para conocer más de Dios. ¿Para qué? Para que también nosotros demos así como dio Pablo. Amén. Este es el carácter de un ministro, lo que enseñó Pablo. Miren, el 1 dice, porque ustedes mismos saben, hermanos, en cuanto a nuestra visita a ustedes, que no fue en vano. ¿Qué es lo más importante en la vida de un ministro? Su carácter. Un carácter que primeramente lleve los principios de Dios, el amor de Dios. Todo lo que define a Dios es lo que debe de tener el ministro. Miren, su carácter es como su cuenta bancaria con la que lleva a cabo su negocio. Cualquiera que tenga dinero en el banco puede llevar a cabo un negocio, ¿ok? Porque va a haber dinero para pagar las deudas, para pagar todas las cosas que se ordenan. Tomen por ejemplo, yo trabajo en las albercas. Yo estoy encargado de ordenar las partes, de ordenar el cloro, el ácido, para que las albercas estén bonitas, para que ustedes puedan meterse a la alberca y nadar. Pero eso lleva un costo. Atrás de todo eso tiene que estarse administrando ese negocio. Se tiene que ordenar el cloro, el ácido, todo lo que se necesita. Y si no se paga esa deuda, ¿saben qué? Van a cerrar las puertas y el negocio se va a terminar. ¿Ok? Pero no se necesita un carácter para llevar un negocio a cabo. ¿Ok? Si hay dinero en el banco, no importa. El llamado que tenga la persona, el negocio lo puede llevar a cabo. Pero miren, el cristiano que pierde su carácter, lo pierde todo. Si pierde su carácter es como si le cerraran su cuenta bancaria, lo hipotecaran y se quedara en cero. ¿Y el carácter de dónde lo agarramos? El carácter de dónde viene? Solamente de Dios. Solamente del Espíritu de Dios, del fruto del Espíritu Santo. De ahí viene el carácter. Vamos a mirar lo que demostró Pablo a los tesalonicenses. Ese carácter de Dios.
El carácter también decide la calidad del trabajo. Pablo a menudo refería a su propio carácter y estilo de vida como prueba de lo que predicaba. Él les decía, mírenme a mí, síganme a mí, porque él estaba seguro que él seguía a Cristo. Es por eso que él podía decir sin ningún problema, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Siempre fíjate en el carácter moral de las personas. ¿Por qué? Porque su vida debe ilustrar más que sus mismas palabras. Ese es el carácter de un ministro. Tiene que hablar con su testimonio. Tiene que hablar con su vida. Por eso dice aquí que su visita no fue en vano. El resultado de un buen carácter es almas que se convierten a Cristo. Porque no solo es de palabra. No solo es decir, tú estás haciendo mal, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Tú eres un alcohólico, debes de dejar el alcohol. No. Debemos de enseñar con nuestras propias vidas. Mira, hermano, el Señor me libró del alcohol. Yo era un alcohólico. Eso era lo que hacía. ¿Por qué? Porque esa era la forma de yo evitar los problemas. De las cosas que yo tenía que ser responsable. Así yo corría. El alcohol me ayudaba a olvidarme y no ser responsable de las cosas que tenía que ser responsables. Pero ¿sabes qué? El Señor me libró del alcohol, gracias a Dios. Y ahora, hermano, tengo más de 10 años que no pruebo una cerveza. Amén. Y no pienso regresar atrás. Así tenemos que hacer. Enseñar con nuestras propias vidas. Así como lo hacía Pablo. Así es que por eso su ida a Tesalónica no fue en vano. Porque él se entregó. Se entregó de lleno. Amén. Número 2. Al contrario, a pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos valentía en nuestro Dios para aún anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran conflicto. Donde quiera que iba Pablo, había conflictos. ¿Por qué? Porque él fue a predicarles a los judíos. Él fue a predicarles a los que no creían en Cristo Jesús, así como nosotros. Así es que no te sorprendas. Si tú vas a algún lugar y quieres predicar de Cristo y haya conflictos. ¿Por qué? Porque ahora el simple nombre del Señor Jesucristo causa terror en las personas. Causa agravio, las hace enojar. Ya nadie quiere oír de Cristo. Una persona destornuda, como dice el pastor Joe, una persona destornuda y le dices, que el Señor te bendiga. En inglés se dice, God bless you. Y dices, hey man, no estés predicando de Cristo. ¿Quieres saber cómo llegar a un lugar y hacer que todos se vayan? Comienza a predicar de Cristo y vas a ver. El cuarto se va a desaparecer y va a quedar todo vacío. Amén. Así es que él, a través de conflicto, a pesar de que en Filipos lo habían golpeado, lo habían dejado casi por muerto, él siguió adelante, haciendo iglesias donde quiera que él iba. Y mira, vamos a ver adelante, que él no pedía nada. Él no pedía que le pagaran, aunque dice la escritura que el obrero es digno de su salario. Amén. Él lo que le importaba era las almas. No importaba qué.
Ahora, hoy en día, hay mucho pastor que lo que quiere es llenar la iglesia para que haga diezmo, para que haya dinero. ¿Ok? El oficio de un ministro no es tener su iglesia, es un llamado. ¿Ok? Ese no es su carrera, sino que Dios le llama para que lleve la palabra de Dios, pero de su corazón, no por dinero. Amén. Número 3. Pues nuestra exhortación no procedía de error, ni de motivos impuros, ni fue con engaño. Dice la palabra de Dios que Pablo fue llevado al tercer cielo. Y él dice que no sabe si fue en su cuerpo o en su espíritu. Pero el Señor le enseñó lo que él iba a predicar. Es por eso que Pablo escribió tantas epístolas explicando muchas cosas que tienen que ver con el hombre cristiano. Cómo se debe de comportar, qué es lo que debe de mirar, qué es lo que debe de esperar. Amén. Él fue llevado y fue instruido. Por eso dice aquí, pues nuestra exhortación no procedía de error, ni de motivos impuros, ni fue con engaño. Él no quería engañar a nadie, él solo quería llevar la verdad. Debemos de llevar solamente la verdad, hermanos, con amor verdadero, el amor de Cristo. ¿Por qué creen que Él murió en esta cruz? ¿Porque quería engañarnos? No. Él murió en esa cruz porque Él te ama. Es por eso que Pablo hacía lo mismo, porque Pablo mismo fue instruido por Jesucristo mismo. Y hermano, si tú te metes a la palabra de Dios, serás instruido por Jesucristo mismo también. Su palabra es verdadera. Su voluntad está aquí. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida, métete a la palabra de Dios. Por eso se escribió esta palabra, para que conozcamos de Dios. Él nos habla a través de esta palabra. Número 4. Más bien, según fuimos aprobados por Dios. Claro que Él fue aprobado por Dios. Cristo mismo lo llevó. Y Cristo mismo le enseñó cosas que le dijo que nunca jamás dijera nada. ¿Sí han mirado? Él nunca escribió libros donde decía, miren, el Señor me llevó aquí, miré cosas maravillosas. Dice que Él no le permitió ni siquiera hablar de lo que miró, porque las cosas no se podían explicar con palabras. Miren qué tan maravilloso es nuestro Dios. Más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados, ¿con qué? Con el precioso evangelio. Ese precioso evangelio que es la muerte, el entierro y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. La cruz del Calvario, donde el Señor pagó tu deuda y mi deuda. Con ese evangelio precioso, el Señor los ha encomendado a Pablo y ahora a ti y a mí. Es por eso que el título de hoy es el carácter de un ministro de Dios, porque el Señor te ha encomendado su precioso evangelio. Así hablamos, no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestro corazón. ¿Quién crees que conoce todo lo que tú eres? ¿Quién crees que sabe todo lo que tú piensas?
el Señor Jesucristo. Amén. Así es que busquemos siempre agradar a Dios y no al hombre. No hagamos cosas o llevemos palabra que se oiga bonito, que, ay, miren hermanos, les traigo una palabra de aliento. Dice el Señor que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y miren por lo que estamos pasando. Amén. Esa palabra es para todo momento, para momentos difíciles y para momentos de abundancia, como ahora. Ahora sí, si estás en Cristo puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún en estos tiempos difíciles. Amén, porque Él está en control. Si Él examina el corazón del hombre, ¿tú crees que no está en control de todo lo demás? Si Él puede saber lo que tú piensas, claro que Él está en control. Él creó el mundo. Él te creó a ti. Número 5. Porque ¿cómo saben? Nunca usamos palabras lisonjeras, ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia. Dios es testigo. Ahora en los versos del 5 al 12, Pablo nos enseña cómo debe de ser el comportamiento de un cristiano. En primer lugar, nunca él se inclinó a halagos o a la falta de sinceridad para lograr los resultados. Sus palabras eran honestas y transparentes, y no había hipocresía en sus motivos. Él no buscaba que le dieran dinero, él no buscaba que le dieran halagos, él no buscaba que lo levantaran, que dijeran, oh, miren qué gran es Pablo, miren qué bonito enseña, miren, no. Él lo que le importaba era la salvación de los tesalonicenses. Por eso dice, nunca usamos palabras lisonjeras, ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia. Dios es testigo. Número 6. Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podríamos haberle sido carga como apóstol de Cristo. La palabra dice que el obrero es digno de su salario. Como apóstol, él podía exigirles que le ayudaran, que le dieran para poder sobrevivir, para poder llevar a cabo su ministerio. Porque Pablo en realidad les enseñaba la palabra de Dios, la palabra verdadera. Pero él, como les amaba tanto, él no quería ser una carga para ellos. Pablo mismo buscaba cómo trabajar. Él hacía casas de campañas. Y con ese dinero él se sustentaba a él solo. Y no había necesidad de estarle pidiendo a los tesalonicenses dinero, porque ellos también eran perseguidos. Porque ya se habían convertido a Cristo. También ellos estaban pasando por conflicto, no tenían dinero, no tenían cómo sobrevivir. Entonces Pablo no quería ser una carga más, aunque la palabra decía que él tenía derecho a eso, por amor a ellos, por amor a la salvación de ellos. 7. Más bien, entre ustedes fuimos tiernos como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. En los tiempos de antes, las familias tenían a una criada, se puede decir, a una persona que les criaban a los hijos. Y estas mujeres tenían hasta el trabajo de amamantar a los pequeñitos, de darles su leche, de darles todas sus necesidades, aunque no eran sus hijos propios.
Aquí Pablo, él dice que él así ayudó a los cristianos nuevos. Les daba su lechita, les daba su carnita ya cuando fueron creciendo, como si fuera su madre, como si fueran sus propios hijos de él. Así él los cuidó. Dice, porque él era tierno como la nodriza que cría y que cuida a sus propios hijos. Número 8, tanto es nuestro cariño para ustedes que nos parecía bien entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Amén. No solo debemos de llevar el evangelio de Dios, sino entregarnos todo. No importa, tu galardón te está esperando. Tu galardón te va a esperar donde quiera que vayas. No te preocupes, tómate el tiempo. Alguien se tomó el tiempo un día conmigo, me enseñó el evangelio, me instruyó en la palabra de Dios, y ahora yo quiero hacer lo mismo. Quiero tomar el tiempo para instruir, para que esta palabra bendita que me salvó a mí, te salve a ti, hermano, que estás escuchando donde quiera que estés en Nicaragua, en El Salvador, estés en Estados Unidos, estés en Colombia, en Europa. Eso es lo bueno de la tecnología ahora. El evangelio puede ir a todo el mundo en verdad ahora sí. ¿Sabe qué? Solo se necesita amor y necesitamos tener esas ganas de buscar a Dios. ¿Ok? Porque habían llegado a hacernos muy amados. Los tesalonicenses también amaban a Pablo. Los tesalonicenses también se portaban bien con Pablo. No solo escuchaban lo que él decía, ellos también escudriñaban las palabras a ver si era cierto lo que Pablo les decía. Porque la palabra de Dios verdadera dice que entra hasta el tuétano, hasta los mismos huesos. Entra la palabra y examina el corazón. Amén. Y todo aquel que no sabe del Señor, el Espíritu le instruye y le lleva adelante para que vaya tomando pasitos. Así como un bebé. Un bebé cuando nace, no nace con bigote, no nace con barba, no nace con dientes, ¿verdad? Un bebé nace desnudo, sin nada. ¿Qué necesita el bebé? Necesita el amor de la madre, que la mamá le dé su nutrición, que le dé cariño, sobre todo. ¿Ok? Y con el tiempo va creciendo el bebé. ¿Ok? Al año ya puede caminar. A los 2 años ya tiene sus dientes. A los 10 años, ya, bueno, tal vez unos se tardan más que otros. ¿Ok? Pero a los 18 ya tiene su barba, ya es un hombre. ¿Por qué? Porque su papá, su mamá lo llevaron adelante. Así Pablo llevaba a los tesalonicenses adelante. Les daba su lechita, les daba cariño, les daba sustento. Porque su espíritu, cuando él los encontró, sus espíritus estaban muertos. Y el Señor les dio vida. Y Pablo les ayudó a que su espíritu fuera caminando poquito a poquito. Número 9. Porque se acuerdan, hermanos, que nuestro arduo trabajo y fatiga, que trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el evangelio de Dios. Pablo no importaba que estuviera cansado, aunque fuera y trabajara 8, 9, 10, 12 horas, después lo que tenía que hacer, iba y lo hacía. Aunque estuviera cansado, dice aquí, porque se acuerdan, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga. Quiere decir que
que él trabajaba primeramente para sostenerse y segundo, aunque fuera cansado. ¿Cuántos no han ido al estudio bíblico? ¿Cuántos no han venido a la iglesia cansados? Escuchan la palabra de Dios y el Señor nos da sustento y el Señor nos levanta, nos da fuerza. Amén. Así era Pablo. Pablo, aunque fuera cansado, llevaba y tenía que hacer lo que el Señor le había mandado, porque acuérdense que dice que el Señor le había encomendado su santo evangelio, que es la llave del cielo, la llave del reino de Dios. Tú la tienes, hermano, yo la tengo. Aquí está. Esta es la llave. Sí, el evangelio, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Porque las malas noticias es que todo el hombre es malo y todo el hombre va a ir a juicio. Y si no está en Cristo, esas son las buenas noticias. Si está en Cristo, nada le va a pasar porque Cristo pagó. Claro, mucha gente se confunde, dice, hey, pues es muy fácil aceptar a Cristo y vivir una vida desordenada. No, hermanos, una persona que en verdaderamente se entrega a Cristo, ama a Cristo. Y porque ama a Cristo, sigue sus mandamientos. Y porque sigue sus mandamientos, la palabra le hace libre de toda esclavitud, de toda cadena, del alcohol, de las drogas, de los chismes, de todo, de la pornografía, de todas las cosas que esclavizan al hombre por su corazón malo. El Señor te libera a través de su palabra. Número 10. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justicia y irreprensible actuamos entre ustedes los creyentes. Ustedes son testigos y Dios también. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú lleves la palabra, vas a tener testigos. Pero acuérdate que hay un testigo mayor y ese testigo se llama Jesucristo. Haz las cosas bien. Haz las cosas justas. No solo en tu hogar, donde quiera que tú vayas. En el trabajo, haz las cosas justas. No te lleves cosas que no te pertenecen. ¿Ok? En la escuela, haz las cosas justas. Y en la iglesia, hagamos las cosas justas. Porque dice que hay un Dios que también está de testigo. De cuán santa, justa y irreprensiblemente actuamos entre ustedes los creyentes. Pablo tenía temor a Dios. Cuando Pablo se entregó al Señor Jesucristo, él se dio cuenta de quién era el Señor, cuán grande era el Señor y es el Señor. Por eso es que el temor de Pablo hacia Dios no lo dejaba hacer las cosas mal. Perfección. Él quería, donde quiera que él iba, se tratara de su vida privada o se tratara del evangelio, él quería perfección. Él quería que nada ni nadie se pusiera enfrente de las cosas para que las personas llegaran a la salvación. Él no le importaba. Número 11. En esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como el Padre para sus propios hijos. Les exhortamos y les animamos. Acuérdense, en el verso 7, Pablo se compara a una madre que amamanta a sus hijos, ¿ok? Y ahora se compara a un padre de familia, devoto a sus hijos.
La madre le expresa a sus hijos ternura y afecto. El padre expresa sabiduría y consejo. Es necesario para una vida de un niño que el padre y la madre estén unidos. Porque la madre le enseña cosas a los hijos que el padre no está en él para enseñarles. Pero el padre también. El padre lleva sabiduría, lleva consejo. Él es el que más les enseña a los hijos. Él es el que tiene que darles cuando necesita de darles sus nalgaditas. El papá normalmente es el que lo hace. Porque el papá no se toca el corazón a veces para llevar a cabo esa conducta. Amén. Es necesario que esté unido el padre y la madre. Es por eso que ahora el enemigo quiere que se separen. Satanás está en contra de los matrimonios ahora. ¿Por qué? Porque si está el papá alejado y la mamá alejados, todos son presa fácil. Puede ir contra el padre, puede ir contra la madre y puede ir contra los hijos y derribarlos a todos. Amén. Así es que es tan importante la familia. La familia es lo más importante que el Señor creó. El padre, la madre y los hijos. Él quiere que haya familias santas, familias que siguen a Cristo, para que una familia llene una ciudad con familias santas que siguen a Cristo. Llegue un estado con familias santas que siguen a Cristo. Y últimamente llenen el país con familias santas que siguen a Cristo. ¿Y saben cuál es el resultado también? Que haya países que llenen todo el mundo. Y el Señor va a llevar a cabo su plan. ¿Con tu ayuda o sin tu ayuda? ¿Con mi ayuda o sin mi ayuda? El plan de Dios, la voluntad de Dios se va a hacer. El Padre, como les dije, expresa la sabiduría y el consejo. Pablo exhortaba a vivir vidas santas. Les alentaba a seguir adelante a través de la persecución, a través de los problemas que estaban pasando. Pablo testificaba acerca de la bendición que hay en la obediencia a la voluntad de Dios y a su palabra. Si somos obedientes y seguimos la voluntad de Dios, créeme, hermano, que vas a ser bendecido en tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor, todas las promesas que Él tiene para ti, llevan esa cláusula donde tenemos que ser primero, haber nacido de nuevos a través de Cristo, a través de la palabra, ¿ok? Para que seamos hijos de Dios y entonces las promesas de Dios te van a pertenecer. Antes de eso, no las busques, porque no serán tuyas. Si no estás en Cristo, no las vas a obtener. Por eso es que ahora es tan importante. Vengamos a los pies de Cristo. Arrepentámonos de nuestros pecados y digámosle de sí. Él tiene muchas promesas que te las entregará en tus manos. Número 12, para terminar. Y les insistimos en que anduvieran como es digno de Dios, que los llama a su propio reino y gloria. ¿Sí ven? Pablo dice aquí, les insistimos que anduvieran como es digno. ¿Cómo es digno? ¿Cómo es digno de Dios? Decirle sí. Decirle sí a Cristo. Estudiar sus mandamientos. Estudiar su palabra. Caminar
en los mandamientos. ¿Por qué? Porque dice que Él los llama a su propio reino y gloria. Si estamos en Cristo, estaremos en el reino y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vivamos una vida digna, que lleve el carácter digno como es llamado de Dios. Sigamos, hermanos. Sigamos con un carácter de un ministro de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, para todo aquel, Señor, me ha puesto en mi corazón, para todo aquel que no conoce a Cristo todavía y que el Señor le ha tocado con esta palabra y quiere ser este día el día en que se entrega, en que entregue su vida al Señor. Es nada más de hacer esta oración, pero hacerla con tu corazón. Hacerla con tu corazón verdaderamente, no de mentiras, sino de todo corazón. Y dice la palabra de Dios que tú estarás en el reino. Así le dijo al que estaba siendo crucificado al lado de él, al criminal, al que era, él sí era culpable de las cosas por las cuales lo estaban clavando en la cruz. Pero él le dijo: Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. Y le dijo el Señor: te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Así es que haz esta oración en esta mañana. Señor Jesús, Padre, comprendo que soy un pecador, que necesito un Salvador. Padre, me arrepiento, Señor, de mis pecados en esta mañana. Te entrego mi vida, Señor. Padre, quiero seguir en tus mandamientos. Quiero seguir en tu palabra. Quiero seguir caminando en ti, Señor. Padre, perdóname. Padre, desde este día en adelante, tú eres mi Salvador. Tú eres mi Señor. Y caminaré mi vida conforme como tú lo mandas, Señor. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que en el día del juicio, Señor, yo pueda entrar en ese paraíso precioso. Señor, me arrepiento de mis pecados y desde hoy en adelante, Señor, encomiendo mi vida solamente en ti, en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Que el Señor brille su rostro en sus hogares, en donde quiera que ustedes estén, porque el Señor es grande y el Señor es maravilloso. Amén.